Hace miles de años, Australia no era el continente que conocemos hoy. Bajo el mismo sol abrasador y sobre la misma tierra roja, caminaban criaturas que parecían salidas de un sueño o de una pesadilla. Eran marsupiales del tamaño de rinocerontes, canguros gigantes que caminaban erguidos, cocodrilos que cazaban en tierra firme y aves tan altas como caballos. Un mundo perdido donde la naturaleza experimentó sin límites, aislada del resto del planeta. Durante millones de años, este continente fue un laboratorio viviente. Mientras en otras partes del mundo nacían leones, elefantes o bisontes, aquí la evolución tomó un camino distinto. En la soledad del hemisferio sur, la vida se reinventó, creando criaturas tan extrañas y colosales que hoy apenas podemos imaginar que existieron. Pero nada en Australia dura para siempre. El fuego, la sequía y finalmente la llegada del ser humano pondrían fin a aquel imperio de bestias. Los titanes desaparecieron, dejando solo huesos, fósiles y leyendas. Y sin embargo, su sombra sigue viva en el ADN de las criaturas que aún habitan el continente. Cocodrilos, serpientes, casuarios y ornitorrincos. Herederos de un linaje que se negó a morir. Prepárate para conocer al dragón del sur, al león marsupial, a las aves del trueno y a los cocodrilos que cazaban entre las sombras. Esta es la historia real de un continente aislado, donde la evolución creó formas de vida imposibles y donde los últimos gigantes resistieron hasta el final. Pero antes de comenzar esta travesía, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de la prehistoria y la evolución de la vida. Durante millones de años, el planeta fue un tablero en movimiento. Los continentes no siempre estuvieron donde los vemos hoy. Hubo un tiempo en que Australia no era una isla, sino un fragmento unido al gran supercontinente Gondwana, junto a la Antártida, Sudamérica, África y la India. Pero la Tierra, viva y cambiante, comenzó a romperse. Las placas tectónicas se movieron, abriendo océanos, separando tierras y reconfigurando climas. Y de esa fractura nació el escenario más singular de todos, Australia, un continente destinado a evolucionar en soledad. Hace unos 45 millones de años, Australia se desprendió por completo de la Antártida y comenzó a desplazarse lentamente hacia el norte. Con cada millón de años, su aislamiento se profundizaba. Ya no había puentes terrestres que conectaran su fauna con la del resto del mundo. No llegarían nuevos depredadores, ni competidores, ni presas. Era un mundo cerrado. Un gigantesco laboratorio natural, donde la evolución experimentaría sin límites. El clima cambió de forma drástica. Al principio, la isla continental era húmeda y cubierta de bosques templados. Pero a medida que se alejaba de la Antártida y el planeta se enfriaba, Australia se secaba lentamente. Los grandes bosques se fueron fragmentando. Aparecieron sabanas, matorrales y desiertos interiores. Esa transición marcó un punto de inflexión. Solo las especies capaces de adaptarse a la sequía, al calor extremo y a la escasez de agua lograrían sobrevivir. En esa soledad geológica, la naturaleza australiana reinventó las reglas de la evolución. Mientras en otros continentes los mamíferos placentarios, como los felinos, los osos o los ciervos, dominaban cada ecosistema, en Australia esa historia nunca ocurrió. Aquí los marsupiales tomaron el control. Eran mamíferos distintos, con una estrategia única: dar a luz crías diminutas, casi embrionarias, que terminaban su desarrollo dentro de una bolsa externa. Esa forma de reproducción les permitió adaptarse a los climas impredecibles del continente. No necesitaban largos embarazos ni abundante alimento para criar a sus pequeños. Podían reproducirse en medio de la sequía, cuando otros mamíferos habrían fracasado. Con el paso del tiempo, los marsupiales ocuparon todos los papeles posibles en la naturaleza. Algunos se convirtieron en veloces herbívoros saltadores, antecesores de los actuales canguros. Otros se transformaron en pequeños insectívoros nocturnos, como los bandicoots o los dunards. Incluso aparecieron especies carnívoras que asumieron el rol de los depredadores ausentes. Animales con dientes afilados,
fuertes mandíbulas y garras poderosas. Australia no necesitó leones ni lobos. La evolución creó sus propias versiones. Y en medio de todo esto, un linaje aún más antiguo resistía en silencio: los monotremas. Mamíferos que ponían huevos, una reliquia viva de un pasado remoto. De ese grupo surgirían dos criaturas únicas: el ornitorrinco y el equidna. Ambos combinaron rasgos primitivos con adaptaciones modernas, como si la evolución hubiese decidido mezclar pasado y presente en un solo cuerpo. Mientras tanto, la flora también se transformaba. Los bosques húmedos dieron paso a extensas áreas de acacias y eucaliptos, plantas resistentes al fuego y a la aridez. Ese nuevo paisaje marcó el inicio de los grandes incendios naturales, un fenómeno que moldearía la vida australiana durante millones de años. Australia se convirtió en un continente de contrastes: desiertos rojos donde la vida se esconde bajo tierra, selvas tropicales en el norte, montañas cubiertas de nieve en el sur. Y en cada rincón, una forma de vida adaptada a condiciones extremas, desarrollando comportamientos, anatomías y estrategias nunca vistas en ningún otro lugar del planeta. Con su aislamiento, su clima impredecible y su biología única, Australia se transformó en un experimento evolutivo sin igual. Una tierra donde los mamíferos nacían en bolsas, los reptiles alcanzaban tamaños colosales y los incendios eran parte del ciclo natural. Un lugar donde la evolución no imitaba al resto del mundo, la reinventaba. Hace entre 2 millones y 40.000 años, durante el Pleistoceno, Australia vivía su edad de gigantes. Era un continente aislado, donde el calor, el fuego y la sequía moldeaban la vida. En ese mundo extremo surgieron criaturas colosales: marsupiales del tamaño de rinocerontes, canguros que caminaban erguidos y reptiles que acechaban en el agua y en la arena. Una fauna tan extraña como poderosa que convirtió a Australia en un laboratorio natural de la evolución. En el corazón seco y polvoriento de la antigua Australia vivía un depredador que no tenía rival. Su sombra se deslizaba sobre las dunas y los matorrales como la de un monstruo prehistórico, porque lo era. Su nombre científico es Varanus priscus, aunque la historia lo recuerda con un título mucho más evocador: Megalania, el dragón gigante del sur. Imagina un lagarto tan largo como un autobús, con una cabeza maciza, garras curvas y una lengua bífida que saboreaba el aire para detectar a sus presas a kilómetros de distancia. Algunos fósiles sugieren que podía alcanzar más de 7 metros de longitud y pesar hasta 500 kilogramos. Era, sin duda, el lagarto terrestre más grande que jamás haya existido. Megalania pertenecía al mismo linaje que los actuales varanos, los monitores del Viejo Mundo, y era pariente cercano del dragón de Komodo, que hoy habita en algunas islas de Indonesia. Pero mientras el komodo es un cazador insular, limitado por su tamaño y territorio, Megalania fue un depredador continental, capaz de recorrer vastas extensiones del paisaje australiano. Sus patas eran poderosas, su cola actuaba como un contrapeso y su columna vertebral le daba una fuerza muscular excepcional. La ciencia moderna aún debate muchos aspectos de su biología, pero las pistas son inquietantes. Sabemos que los varanos actuales poseen glándulas de veneno en la mandíbula inferior, que producen una mezcla de toxinas capaz de disminuir la presión sanguínea y provocar shock en sus presas. Si Megalania compartía ese mismo rasgo, y todo indica que sí, entonces no solo era un cazador de fuerza bruta, sino también un asesino químico. El ataque de un Megalania debía de ser un espectáculo de precisión letal. No necesitaba correr detrás de sus víctimas, le bastaba con una sola mordida. El veneno haría el resto, debilitando poco a poco al animal herido, que acabaría cayendo tras algunos metros. Entonces el dragón regresaba, siguiendo el olor de la sangre y la muerte, guiado por su lengua bífida y su olfato hipersensible. En un continente de calor abrasador y escasez, cazar con veneno no solo era eficaz, era una ventaja evolutiva decisiva. Los restos fósiles de Megalania aparecen dispersos por el este y sur de Australia, lo que sugiere que su territorio era inmenso.
No necesitaba grandes poblaciones para dominar el ecosistema. Bastaban unos pocos individuos, repartidos en vastas áreas, para imponer el miedo entre la megafauna del Pleistoceno. Diprotodones, canguros gigantes e incluso los jóvenes Paludirex, que se alejaban demasiado del agua, podían caer bajo las fauces del Megalania. En un continente sin grandes mamíferos carnívoros, él ocupaba el trono del depredador supremo. No cazaba por impulso, sino por certeza. Controlaba las poblaciones de herbívoros y eliminaba a los débiles, cumpliendo el papel que en otros mundos desempeñaban leones o tigres. Pero su reinado no duró para siempre. El clima se volvió más seco, los incendios más comunes y los recursos comenzaron a escasear. La megafauna herbívora, agotada por el hambre, empezó a desaparecer, y con ella el alimento del gran dragón. Y entonces, desde el norte, llegó algo completamente nuevo: los primeros humanos. Para aquellos recién llegados, encontrarse con un lagarto de 7 metros debió de ser una visión aterradora. Quizás lo cazaron, o tal vez compitieron con él por los mismos territorios. Sea cual sea la causa, la llegada de un superdepredador inteligente cambió el equilibrio para siempre. El dragón del sur desapareció, dejando solo huesos fosilizados y leyendas aborígenes que hablan de serpientes y lagartos gigantes, guardianes de agua y piedra. Hoy su sombra sobrevive en los varanos modernos, más pequeños, pero igual de astutos y tenaces. Cuando un monitor se desliza entre los matorrales, con la lengua saboreando el aire, aún hay algo de aquel antiguo titán que una vez dominó Australia. Porque en esta tierra, los gigantes nunca mueren del todo, solo cambian de forma. En los bosques y llanuras de la antigua Australia, entre las sombras de los árboles de eucalipto y el resplandor del fuego que arrasaba la tierra, se movía un cazador silencioso. No rugía como un león, ni corría como un felino, pero su poder era comparable al de cualquiera de ellos. Su nombre era Thylacoleo carnifex, el león marsupial, y fue uno de los depredadores más formidables que este continente haya visto jamás. A primera vista, Thylacoleo no se parecía a ningún otro mamífero carnívoro. Su cuerpo era robusto, con patas delanteras muy musculosas, garras retráctiles y una cola gruesa que le servía de apoyo, como un trípode, cuando se preparaba para atacar. Sus mandíbulas eran cortas, pero su fuerza era descomunal. Estudios biomecánicos sugieren que, proporcionalmente a su tamaño, poseía la mordida más potente de cualquier mamífero carnívoro conocido, incluso superior a la de un león o un tigre moderno. Pero lo más sorprendente eran sus dientes. A diferencia de los felinos, que tienen caninos alargados, Thylacoleo contaba con un par de incisivos enormes, afilados como cuchillas, capaces de cortar carne y hueso con una sola mordida. Sus molares, reducidos y puntiagudos, funcionaban como hojas de tijera, triturando el músculo y desgarrando la piel de sus presas. Era una máquina evolutiva de precisión, diseñada no por la naturaleza de los placentarios, sino por la creatividad de los marsupiales. Pesaba poco más de 100 kilos, pero su fuerza lo situaba en la cima de la cadena alimenticia. No corría detrás de sus presas, las emboscaba con precisión letal. Sus garras retráctiles y su mordida, la más potente en proporción entre los mamíferos carnívoros, le permitían abatir canguros gigantes, wombats e incluso jóvenes diprotodón. Con incisivos afilados como cuchillas, una sola mordida bastaba para matar. En las cuevas de Naracorte, los paleontólogos hallaron cráneos, huesos y paredes arañadas que aún conservan las marcas de sus zarpas. Allí arrastraba a sus presas para devorarlas, dejando un rastro que ha sobrevivido miles de años. Su pulgar oponible y sus garras prensiles le daban agilidad para trepar o manipular la carne con precisión casi quirúrgica. Era un cazador silencioso, mezcla de la agilidad de un gato y la fuerza de un oso. Vivió sin rivales durante milenios, hasta que el clima cambió y los humanos llegaron. El calor, la sequía, los incendios y la caza redujeron sus presas, y el león marsupial desapareció hace unos 45.000 años. Algunas pinturas rupestres podrían conservar su recuerdo.
figuras robustas con garras enormes y colas gruesas que tal vez retratan a este antiguo cazador. Su legado es un recordatorio de la inventiva de la evolución. Donde otros continentes crearon leones o tigres, Australia dio forma a un depredador con incisivos de cuchilla y alma de cazador. Un león nacido de una bolsa que gobernó el continente en silencio. Mientras los grandes marsupiales reinaban sobre la tierra firme, otros linajes antiguos compartían el poder en el continente australiano. Criaturas que parecían escapadas de una pesadilla o de un tiempo anterior al hombre. Eran los herederos directos del mundo de los dinosaurios, y aunque la era de los reptiles gigantes había terminado hacía millones de años, en Australia el eco de aquel pasado aún resonaba con fuerza. Entre esos seres imposibles destacaban las aves del trueno, o Dromornithidae, un grupo de pájaros gigantes incapaces de volar. Algunas especies, como Dromornis stirtoni, podían alcanzar más de 3 metros de altura y superar los 500 kilogramos de peso. Eran aves de pecho poderoso, patas gruesas y cráneos inmensos, adaptadas a recorrer largas distancias bajo un sol abrasador. Sus alas eran demasiado cortas para elevarlas del suelo, pero sus piernas, largas y musculosas, las convertían en corredoras implacables. En las vastas planicies del Pleistoceno, su silueta debía de dominar el horizonte como un recordatorio de que los gigantes aún caminaban sobre la tierra. Entre todas ellas, una se ha ganado un nombre que parece salido de una leyenda: Bulocornis planei, el llamado pato demonio del Apocalipsis. El apodo no es casual. Su cráneo, de más de medio metro de longitud, estaba coronado por un pico enorme, curvado y afilado, tan potente que durante décadas los paleontólogos debatieron si se trataba de un herbívoro o de un carnívoro. Algunos estudios recientes sugieren que pudo ser un omnívoro oportunista, capaz de triturar tallos duros, frutos secos o incluso carroña. En un continente de recursos limitados, sobrevivir significaba aprovechar cualquier oportunidad, y el pato demonio lo hacía con una eficacia asombrosa. Su fuerza, tamaño y aspecto intimidante lo convertían en una figura temible, incluso para los grandes herbívoros del Pleistoceno. Las aves del trueno formaban parte de un linaje que se remontaba a los albores del Cenozoico, cuando las aves comenzaron a ocupar los nichos ecológicos que dejaron los dinosaurios extintos. En otras partes del mundo surgieron las aves del terror sudamericanas o los moas de Nueva Zelanda. En Australia, la evolución escribió su propia versión. Gigantes cubiertos de plumas que vagaban por los llanos secos, bebiendo en los escasos abrevaderos y defendiendo sus nidos de los depredadores. Y si en tierra firme las aves dominaban, en los ríos, pantanos y estuarios reptaban los verdaderos señores del agua, los cocodrilos gigantes. El más temido de todos fue Paludirex vincenti, un monstruo de hasta 7 metros de longitud, con una cabeza maciza y dientes del tamaño de cuchillos. Su nombre significa rey del pantano, y lo merecía con creces. Era un cazador de emboscada. Se ocultaba bajo la superficie, completamente inmóvil, con solo los ojos y las fosas nasales asomando sobre el agua. Cuando un animal, quizás un canguro gigante o un joven diprotodón, se acercaba a beber, el Paludirex emergía con la fuerza de una explosión. Su mandíbula, impulsada por músculos enormes, podía partir un cráneo o arrancar una pata con un solo golpe. Nada escapaba a su ataque. Pero el Paludirex no estaba solo. En tierra firme vagaba su pariente más extraño, Quincana, un cocodrilo que rompía las reglas del linaje. A diferencia de los cocodrilos actuales, no dependía del agua. Sus patas eran largas y su cuerpo más elevado, lo que le permitía moverse con agilidad por la sabana y cazar lejos de los ríos. Sus dientes, curvados hacia atrás, estaban diseñados para desgarrar carne, no para sujetar presas dentro del agua. Era un cazador terrestre, una rareza evolutiva que combinaba la potencia de los cocodrilos con la astucia de un depredador de emboscada. Imagina su silueta avanzando entre la hierba alta, silenciosa,
mientras el sol ardía sobre el horizonte, una sombra del Jurásico caminando en la era de los mamíferos. Estos dos linajes, el anfibio y el terrestre, representaban la doble amenaza del antiguo continente. El peligro venía tanto del agua como de la tierra. Los grandes herbívoros que intentaban beber estaban condenados si se acercaban demasiado a las orillas, y tampoco estaban seguros si se alejaban demasiado. En Australia, incluso el barro y las sombras podían ser trampas mortales. Durante miles de años, las aves del trueno, los Paludirex y los Quincana coexistieron con los gigantes marsupiales, formando un ecosistema perfectamente equilibrado. Pero ese equilibrio era frágil. El clima comenzó a volverse más seco. Los ríos se evaporaron y los pantanos se transformaron en polvo. Los huevos de las aves gigantes dejaron de incubar. Los cocodrilos perdieron sus territorios acuáticos y la llegada del ser humano aceleró la desaparición. El fuego, la sequía y la caza sellaron el destino de aquellos colosos. Sus huesos quedaron sepultados en los antiguos lechos de los ríos, mientras el continente cambiaba para siempre. Aún así, su sombra sigue presente en la memoria de Australia. Un tiempo en que las aves eran tan altas como caballos. Los cocodrilos cazaban en tierra firme y el continente aún conservaba el eco de los dinosaurios. En la vasta Australia del pasado, donde el fuego moldeaba la tierra y el clima cambiaba sin piedad, no todos los gigantes sobrevivían gracias a la caza. Algunos aprendieron a esperar, otros a resistir, porque en un continente de extremos, la paciencia y la protección podían ser tan letales como la fuerza o el veneno. Entre los matorrales secos del sur y las orillas de los ríos fósiles reptaba Wonambi, una serpiente de proporciones monumentales. Superaba los 6 metros de longitud y pertenecía a un linaje muy antiguo, descendiente directo de las serpientes del Mesozoico. No poseía veneno, ni colmillos huecos, ni la velocidad de las especies modernas. Su arma era el silencio. Pasaba días enteros inmóvil, camuflada entre la arena o las raíces, aguardando a que el calor del sol activara su cuerpo. Y cuando un animal desprevenido se acercaba, un pequeño marsupial, un ave o incluso un joven canguro, el ataque era instantáneo. Wonambi se lanzaba con la precisión de una trampa viva, se enrollaba en torno a la presa y comenzaba a apretar. No dejaba heridas visibles, solo un cuerpo que se rendía poco a poco, sofocado por la presión implacable de sus anillos. En un continente donde la escasez de agua definía la vida, Wonambi encarnaba la esencia de la supervivencia: gastar lo mínimo, atacar solo cuando era necesario y aprovechar cada oportunidad. Sus fósiles, encontrados en cuevas y antiguos cauces, nos muestran un depredador adaptado a la quietud, un cazador que convirtió la espera en su principal virtud. Fue la última gran serpiente constrictora de Australia, un vestigio de un mundo anterior, el eco vivo de los titanes reptilianos que habían gobernado la Tierra millones de años antes. En el extremo opuesto de esa filosofía de vida se encontraba Meyolania, una criatura que no cazaba ni huía. Era una tortuga terrestre gigantesca, cubierta por un caparazón tan grueso y ornamentado que parecía una escultura de piedra. De su cabeza emergían 2 grandes cuernos óseos, curvados hacia atrás, y su cola terminaba en una maza formada por anillos de hueso, parecida a la de un anquilosaurio. Una reliquia viviente del pasado remoto, tan extraña como resistente. Mientras otras especies dependían de la velocidad o del veneno, Meyolania apostó por la fortaleza absoluta. No podía escapar de un depredador, pero tampoco lo necesitaba. Su armadura natural, sumada a su cuerpo bajo y compacto, la convertía en un objetivo casi imposible de abatir. Algunos fósiles sugieren que vivió en islas y zonas costeras del este de Australia, donde su lentitud no era una desventaja. Se alimentaba de plantas duras, brotes y frutas caídas, desplazándose lentamente entre los matorrales o descansando bajo los árboles. Pudo haber sido el testimonio viviente de un linaje que sobrevivió desde el final de la era de los dinosaurios
y que encontró refugio en la soledad australiana. Wanambi y Meyolania, aunque opuestos en forma y estrategia, compartían una misma lección evolutiva. En Australia, la supervivencia no seguía las reglas del resto del mundo. Wanambi dominó el arte de la emboscada y el control. Meyolania, la resistencia y la defensa. Durante miles de años vivieron en equilibrio con su entorno, adaptadas a un continente extremo. Pero el clima cambió. La tierra se volvió más árida, los incendios más frecuentes y el alimento escaseó. Las presas de Wanambi desaparecieron y su táctica paciente dejó de funcionar. Meyolania, lenta y visible, cayó víctima de los nuevos depredadores y de la expansión humana. Ambas especies desaparecieron con el amanecer del Holoceno, dejando tras de sí solo fósiles y memoria. Aún así, su legado permanece. Dos símbolos de adaptación y resistencia que demuestran que en la tierra del fuego y la sequía, sobrevivir ya era una forma de victoria. Durante millones de años, la vida australiana evolucionó sin conocer al ser humano. Ningún animal del continente había visto jamás una lanza, ni oído pasos que se movieran con inteligencia. Pero hace unos 50.000 a 65.000 años, algo cambió para siempre. Desde el norte, cruzando las islas del sudeste asiático, llegaron los primeros humanos, portadores de fuego, herramientas y una comprensión del entorno completamente nueva. Su llegada coincidió con una época inestable. El clima global oscilaba entre glaciaciones y periodos cálidos, y Australia se hacía cada vez más seca. Los lagos interiores se evaporaban lentamente, los bosques se fragmentaban y las planicies se convertían en desiertos abiertos. En ese escenario, los gigantes que habían reinado durante milenios se enfrentaron a un desafío sin precedentes. Un depredador que no cazaba por instinto, sino por estrategia. Los primeros pueblos aborígenes australianos eran maestros de la adaptación. Aprendieron a sobrevivir en un continente impredecible, aprovechando cada recurso disponible. Pero también transformaron el paisaje de formas profundas. Utilizaban el fuego no solo para cocinar o defenderse, sino como una herramienta ecológica. Practicaban lo que hoy conocemos como Fire Stick Farming, o agricultura del fuego. Quemaban zonas de vegetación para atraer animales, renovar los pastos y mantener abiertas las rutas de caza. Era una técnica sofisticada que moldeaba el territorio, pero también aceleró un cambio irreversible. El diprotodón, que había dominado las llanuras durante miles de años, fue uno de los primeros en desaparecer. Detrás de él cayeron los canguros gigantes, las aves del trueno, los cocodrilos terrestres y, poco a poco, los grandes depredadores como el tilacoleo y el megalania. En apenas unos milenios, un parpadeo en la escala geológica, el continente perdió a casi todos sus gigantes. Lo que había sido un ecosistema de bestias colosales se convirtió en un mosaico de criaturas pequeñas, rápidas y resistentes al fuego. Los científicos aún debaten las causas exactas de esta extinción masiva. Algunos señalan al cambio climático, otros a la caza humana o a la alteración del hábitat. Pero lo más probable es que haya sido la combinación de todos estos factores. El clima redujo los recursos, los incendios fragmentaron los ecosistemas, y los humanos ocuparon el espacio que antes pertenecía a los titanes. Fue una extinción multifactorial, lenta pero inevitable. Los pueblos aborígenes que sobrevivieron a esa transición conservaron los ecos de aquel mundo perdido en sus mitos. Hablan de serpientes arcoíris, de espíritus guardianes, de animales gigantes que dormían bajo la tierra. Son relatos que mezclan espiritualidad y memoria ecológica. Una forma de recordar a los seres que alguna vez caminaron por el continente antes de que el fuego los borrara del mapa. Australia cambió, pero su memoria permanece. Bajo sus desiertos y montañas aún descansan los restos de un mundo que desafió la lógica. Un mundo donde la evolución escribió algunas de sus páginas más extrañas y fascinantes. Hoy, cada fósil hallado y cada criatura que sobrevive nos recuerdan que los gigantes nunca desaparecieron del todo. Solo adoptaron nuevas formas.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado. Nos vemos en la próxima aventura jurásica.